Entonces, bueno, la grabación empezó 8 minutos tarde. Lo que acabamos de comentar para las personas que estén viendo la grabación es, estamos hablando sobre la tarea que va a haber. Vamos a presentar por equipos las diferentes posturas epistémicas que existen en la historia de la filosofía. A alguien le tocará a Platón, a alguien le tocará a Kant, a alguien le tocará a los diferentes filósofos que han hablado sobre la construcción del conocimiento dentro de las personas. Pero todas estas visiones epistémicas de cómo funciona la humanidad en torno al conocimiento, cómo es que es nuestro acto de conocer, ha ido evolucionando a través del tiempo. Ya, actualmente la versión que tenemos es bastante interesante porque existe ya la neurociencia y porque le podemos empezar a dar bases biológicas a toda esta construcción del conocimiento. Antes no, Platón no se preguntaba para que en qué zonas del cerebro se desarrolla el conocimiento. Incluso los griegos, supongo, no tenían mucha noción acerca de cómo funcionaba el cerebro, para qué eran los diferentes órganos que estaban dentro del cuerpo. Una masa amorfa, que estaba dentro del cuerpo, y no había una anatomía correcta, ¿no? La anatomía viene mucho después, cuando se empieza a estudiar los principios anatómicos en la época de Da Vinci y así. Antes se sabía poco de la anatomía, ¿no? Los egipcios sabían un poco de anatomía, ya tenían ahí un poco de información, ya hablaban de la preparación, sabían algunas cosas acerca del cuerpo, pero no tenían un conocimiento claro de los diferentes usos de los órganos, en particular del cerebro, ¿no? No se sabía bien dónde se pensaba, con qué parte del cuerpo se trabajaban las cosas. Y esto lo hemos ido avanzando conforme va avanzando la ciencia. Recientemente, pues ahorita hemos hecho un camino bastante interesante de por dónde va pasando la información, desde que se reciben los sentidos y por qué partes del cerebro va avanzando. Y hoy yo quiero llegar a una parte muy importante, que es la parte del hipocampo. El hipocampo es justamente la zona donde se almacenan los conceptos. Entonces, si uno habla del concepto de libertad, hay una zona del hipocampo que tiene el concepto de libertad. Si uno habla del proyector, hay una zona del cerebro que reconoce el proyector. Es decir, hay ciertas zonas del cerebro, justamente en el hipocampo se concentra toda esta información. ¿Cómo se descubre que el hipocampo tiene esta concepción? Pues más o menos en los años 50, resulta que hay un paciente de epilepsia. Y pues el tema de la epilepsia ha sido uno de los temas más tratados a lo largo de la historia de la psiquiatría. Y los psiquiatras lo que hacen es, o los neurocirujanos lo que hacen es, cuando hay un epiléptico, pues es porque de repente se disparan estímulos eléctricos que se van propagando por el cerebro de manera un poco desordenada, y eso genera que la persona deje de tener control sobre su cuerpo y empieza a tener convulsiones. Entonces, algo que parecía como lógico es, si tenemos identificado cuál es la zona del cerebro que empieza a generar estos estímulos eléctricos, pues lo que tenemos que hacer es cortarla. Abrimos el cerebro, cortamos la zona del cerebro que está generando estos estímulos eléctricos desordenados, y así curamos a la persona de epilepsia. Uno de los primeros trabajos que se hizo en términos de cirugía del cerebro fue dividir el cerebro a la mitad. Entonces, ahí está el cuerpo calloso, que es justamente la parte del cerebro que les comentaba. Tenemos el cerebro. Hay una zona aquí en medio que justamente sobre la que descansa el cerebro, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la estructura ósea, hay un pedazo de hueso ahí que sostiene el cerebro, y ahí está encima del cerebro. Y este cuerpo calloso es lo que une los dos hemisferios cerebrales. Ahí está el cuerpo calloso, ahí están los dos hemisferios.
Y uno de los primeros experimentos fue, pues vamos a partir el cerebro en dos, ¿no? Vamos a meter un bisturí, vamos a cortar justamente el cuerpo calloso, y se observó que sí, que a veces, bajo ciertas condiciones, la epilepsia se reducía cortando un cuerpo calloso. Y empezaban a aparecer cosas curiosas. Por ejemplo, las personas se les pedía que contestaran una pregunta usando la voz y usando las manos. Y de repente se daban cuenta de que a veces las respuestas que se escribían y las que se decían eran diferentes, como poniéndonos un poco en duda entonces la conciencia que es, ¿no? La conciencia es la que está conectada con la voz o es la que está conectada con las manos, porque pues, las dos son diferentes, parece que las dos son diferentes, ¿no? Y de repente uno puede hacer ese tipo de cosas. En otro tipo de casos se descubrió que muchas veces lo que producía estos estímulos eléctricos demasiado fuertes que producían epilepsia, pues originaba en una zona que está sobre el, sobre el, sobre el cuerpo calloso, pero por los lados. Si veo el cerebro por arriba, aquí está el cerebro, aquí está y aquí en medio estaría el cuerpo calloso. Y aquí a los lados, en el lóbulo temporal, había, visto el lado, parece un caballito de mar, hay una cosa que se llama el hipocampo. Estas dos zonas que están descansando sobre el cuerpo calloso, en el lóbulo temporal, pues resulta que pues son unas zonas del cerebro que atraviesan, desde el lóbulo temporal, atraviesan gran parte del cerebro hasta conectarse con el área frontal. Entonces, estas zonas del cerebro, pues al principio parecía que no tenían mucha utilidad, eran unas zonas desconocidas del cerebro, no se sabía exactamente para qué servían, ya se sabía por diferentes lesiones que había en el cerebro, pues dónde estaba el área del habla, dónde estaba el área de las diferentes sensopercepciones, pero estas áreas del hipocampo, pues no se sabía bien qué hacían, porque están bastante metidas en el cerebro, ¿no? Entonces, el hecho de que tuvieran lesiones era prácticamente imposible, es decir, por golpes en la cabeza, si un golpe llegaba hasta el hipocampo, pues probablemente te mataba. No había como referencias acerca de qué hacían estas zonas. Entonces, bueno, en esta época lo que se hace para detectar la actividad epiléptica es meter electrodos dentro del cerebro. Entonces, es una cuestión bastante invasiva, todavía se hace. Y así se detectaba pues, cuál era la zona que empezaba a generar más electricidad en qué momento, y así se podía, con un paciente en un hospital, identificar cuál era la zona del cerebro que empezaba a generar los estímulos epilépticos. Y muchas veces estos estímulos epilépticos se originaban en el hipocampo. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a agarrar, vamos a este paciente, a un paciente que después se nombró como el paciente H. El paciente H es un paciente famoso en la historia de la neurociencia. Este paciente H se le, se le se decide quitarle el hipocampo. Es decir, bueno, a ver si el hipocampo es que lo que se está generando este problema, pues, ¿por qué no se lo quitamos? Y así ya no va a tener epilepsia, ¿no? Entonces, pues, se hizo el procedimiento quirúrgico, se abrió el cerebro a la mitad, se metieron por los pliegues abajo de la corteza, se agarró el hipocampo y se extrajo. Bueno, aquí está el hipocampo. El hipocampo tiene una forma un poquito como fibrosa. Si cuando uno piensa en el cerebro, piensa en la corteza, que parece como una gelatina ahí extraña. Pero hay varias, el cerebro tiene una anatomía compleja y hay partes que son más fibrosas, hay partes que parecen más callos y hay partes que parecen con diferentes texturas, no todo es de la misma forma. Entonces llegan a esta zona del cerebro, quitan el cuerpo calloso, quitan el hipocampo y después dejan a la persona en recuperación, claro, la persona entra como en un coma. Pero después de un tiempo la persona empezó a despertar y se recuperó. Ya no tenía cuerpo calloso, perdón,
ya no tenía hipocampo. Y observaron algo que fue muy, a ver, ahí en el pizarrón, ¿se ve tantito el pizarrón en la imagen? Sí, se ve tantito. ¿Y qué es lo que observaron? Que a la hora de retirar el hipocampo, las personas, el paciente H, pues entraba un doctor a la, ¿cómo se le llama? Los lugares donde están los pacientes. Bueno, o sea, su cuarto. No recuerdo cómo se llama. Me falla el hipocampo ahorita. Entra al. No, sí tienen un nombre, ¿no? ¿Cómo se llaman los cuartos donde estamos enfermos en los hospitales? No, las salas no, los quirófanos no, los cuartos para los. ¿Eh? Donde están durmiendo y así. Sí. Bueno, no me acuerdo. El caso es que entran los doctores, le dicen cómo se siente, a ver, le empiezan a hacer pruebas. Usted puede reconocer esta figura y presenta el doctor, ¿no? Buenas, yo soy el doctor tal. Puede reconocer esto, cómo está. Y dice, doctor, sí, muy bien. Estoy bien. Entonces el doctor se va, regresa y le pregunta otras cosas y el paciente no lo reconoce. Sí, el paciente le dice, ¿quién es usted? ¿Cómo? Si me acaba de ver, soy el doctor tal. No, esta es la primera vez que lo veo. Y el doctor sale y entra y una y otra vez pasa exactamente lo mismo. El paciente ya no podía generar nuevos recuerdos, ¿no? Y esto es lo interesante del área del hipocampo. El hipocampo es el área que se encarga de construir nuevos recuerdos. De construir nuevos recuerdos. Más o menos. Eso se pensaba en ese momento, ¿no? Toda la ciencia que se encarga de construir nuevos recuerdos es mucho mejor, pero que era el área del cerebro encargada de la memoria semántica, ¿no? Entonces, hay varias memorias en el cerebro y una de las memorias es la memoria semántica. Es la memoria de que yo les pregunto, a ver, díganme, Facultad de Ciencias, qué cosas les recuerda a la Facultad de Ciencias. Y de repente, pues ustedes pueden empezar a decir cosas que les recuerda a la Facultad de Ciencias, la carrera de Matemáticas, el Prometeo, el Amos Cali, el Einstein, ¿no? El lagartijero, pueden empezar a pensar en diferentes cosas, la UNAM, no sé, a lo mejor alguien tiene algún recuerdo muy particular con su primera novia o algo con respecto a la Facultad de Ciencias, y así se va construyendo la memoria semántica, es decir, la memoria semántica es cómo cada concepto se relaciona con todos los demás. Una de las pruebas que se hicieron con este paciente H fue que se le ponía un espejo enfrente, se le ponía el espejo enfrente y se le pedía que pintara una estrella en un papel. Entonces se le decía, a ver, toma este papel y pinta una estrella. Entonces el tipo empieza a pintar la estrella y todo funciona bien. Este experimento debería hacerse ustedes, pero no tengo cargar muchos espejos, creo que va a ser un poco complicado. Voy a ver si la puedo hacer. Entonces, después de que pintó la estrella, se le pone un espejo enfrente, se le pone una manta para que no pueda ver su mano, y se le dice, dibuja la estrella, pero viendo el espejo. O sea, no viendo tu mano, sino a través del espejo, mira el reflejo y empieza a dibujar la estrella. Y el ejercicio es interesante, no es fácil, pero se puede aprender. Es decir, es como andar en bicicleta. Poco a poco el cuerpo se va
va entendiendo qué es lo que está haciendo y poco a poco va uno pintando mejor la estrella. Entonces, al paciente H se le dice, a ver, inténtalo, y el paciente H dice, no, esto es muy difícil. Y va pintando y sale una cosa horrible, ¿no? Como todo el mundo. Después se le vuelve a decir al paciente H al día siguiente, oye, mira, vas a hacer este ejercicio, y el paciente H vuelve a reaccionar de la misma manera que el día pasado, y dice, no, eso es dificilísimo, a ver, y lo empieza a dibujar y le sale mejor. Y al día siguiente otra vez el paciente H vuelve a decir, no, eso es dificilísimo, pero lo empieza a hacer y se sorprende de que la estrella le sale más fácil. Y pasan los días y resulta que cada vez la estrella le sale más perfecta. Es decir, hay una memoria que no es semántica, hay una memoria que es como procedimental, una memoria que es como el cuerpo, los músculos tienen memoria. Esto se puede ver en todas partes, hay muchas actividades que tienen que ver con el cuerpo, como bailar, ¿no? De repente uno ve al amigo que baila muy bien en la fiesta y le dices, oye, enséñame a bailar. Y le dice, mira, se hace a ti, y se mueve, ¿no? Y uno lo ve y dice, no, espera, hazlo más lento. Y dice, no, es que lento no me sale. Hay una cuestión de memoria muscular, hay una cuestión de memoria de procedimiento que parece que no está relacionada con el hipocampo y que también es como un estilo de memoria. También es algo que podemos recordar, también es algo que está ahí metido. No siempre tenemos una forma clara de llamar a todos los recuerdos. A veces un recuerdo puede ser medio procedimental, puede ser medio semántico, es decir, esta forma en la que categorizamos los recuerdos es un poco artificial y no tiene que ver exactamente con la... Es un poquito artificial, tiene que ver un poquito con la anatomía, pero no tiene que ver con la cognición. Y la cognición es mucho más compleja y la forma en la que se relacionan las cosas en el cerebro no es tan exacta como, este recuerdo nada más funciona en el hipocampo, este recuerdo nada más funciona acá. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues los pacientes de epilepsia han sido unos de nuestros mejores laboratorios para la humanidad, porque justamente al paciente de epilepsia pues hay que meterle una serie de electrodos dentro del cerebro, pues se le meten como unas agujas de acupuntura muy largas que van llegando a diferentes zonas del cerebro, y así podemos ver un poco su actividad eléctrica, teniendo la mayor cantidad de cuidado posible, porque cuando metemos estas agujas, pues obviamente por donde pasa la aguja se destruyen, se mueren células, se parten conexiones, pasan cosas dentro del cerebro. A pesar de que los axones, las estructuras que conectan una neurona con otra, ¿no? Hay dos tipos de conexiones entre neuronas, las dendritas y los axones. Los axones son muy largos. Por ejemplo, el ojo, la forma en la que se conecta con la parte de atrás del cerebro es a través de un axón. Los axones pueden llegar a medir centímetros, decímetros, a veces más, ¿no? La forma en la que se conecta el cerebro con el marcapaso y de ahí al corazón es igual a través de axones. La forma en la que nuestro cerebro controla los músculos y todo esto es a través de axones. Y a veces un solo axón, bastante largo, el que genera este tipo de conexiones. Y los axones no se reparan, pues, es decir, cuando se corta un axón, pues ya ese axón ya no funciona y no se reconstruye. Es decir, por eso es tan complicado el sistema nervioso cuando hay lesiones. Las lesiones es difícil repararlas porque corresponden a zonas del cuerpo que se construyen nada más cuando estamos en gestación, cuando estamos en infancia temprana, y ya después esas células no se vuelven a reconstruir, ¿no? Neuronas sí se están reconstruyendo todo el tiempo, pero axones o otro tipo de estructuras es muy difícil que se vuelvan a reconstruir con el paso del tiempo, ¿no? También hay algo interesante, recientemente en los últimos años se está descubriendo que las neuronas son solo una parte de todo el conjunto de células que hay en el cerebro. Hay muchísimos tipos de células en el cerebro, no solo neuronas.
pero pues como las neuronas han sido como las más fáciles de estudiar por su tamaño, durante mucho tiempo pensábamos que la actividad cerebral principalmente era neuronal, y recientemente se descubre que hay un montón de células que tienen otro tipo de comportamientos dentro del cerebro que también son fundamentales para el funcionamiento correcto. Bueno, entonces regresemos al estudio del hipocampo. Entonces, ya en la década de los 70, en la década de los 80, se empieza a descubrir que el hipocampo está relacionado con la construcción de la memoria semántica. Y empiezan a descubrir cosas muy interesantes. Todavía actualmente se sigue retirando el hipocampo. Si tenemos un paciente que tiene epilepsia, todavía retiramos el hipocampo. Y uno dice, ¿pero cómo? Es decir, le quitas la memoria a corto plazo, le quitas la parte que condensa la memoria a corto plazo y la convierte a largo plazo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se sigue haciendo? Bueno, como les comentaba, el hipocampo, hay dos hipocampos. El hipocampo derecho y el hipocampo izquierdo, uno en cada hemisferio, están dentro, en el mero corazón del lóbulo temporal. La pregunta es, ¿qué pasa si nada más quitamos uno? ¿No? Es decir, tenemos dos. A lo mejor el problema epiléptico está nada más en la actividad de uno de los dos. Podríamos intentar quitarlo. Y la respuesta es sí. Para eso se ponen los electrodos, se identifica cuál de los dos hipocampos es el que está funcionando mal, y ese es el que se retira, y con el otro la persona todavía puede trabajar. No recuerda de la misma manera, no logra concretar información de la misma manera que cuando tienen los dos, pero puede hacerlo. Ya no se le olvidan las cosas tan fácilmente y puede trabajar. Entonces, actualmente todavía se hace esta cirugía de si hay epilepsia y se detecta que la epilepsia viene por una actividad incorrecta de uno de los dos hipocampos, pues retiramos el hipocampo. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? Bueno, entonces, hace relativamente pocos años, les digo el nombre. En la neurotomía se pasa un bisturí y se corta el cuerpo calloso. Entonces, y se corta completamente, se divide el cerebro en dos, y así ya la actividad neuronal de uno de los lados del cerebro no afecta directamente al otro, salvo por las estructuras que están mucho más abajo, pero el cuerpo calloso se divide en dos. El cuerpo calloso es lo que les comentaba la vez pasada, es lo que nos permite tener pensamiento abstracto y lo que nos permite reconocer cuestiones matemáticas, cuestiones musicales. Es una área del cerebro particularmente interesante, todavía entendemos poco. El cuerpo calloso se encarga de estas cosas, y en la lobotomía lo que se hace es partir el cuerpo calloso a la mitad. Esta parte de ahí. ¿Todo bien? Bueno, pues se me olvida el nombre de este neuro. Rodrigo Quian. Rodrigo Quian es un neurocientífico que justamente, por esto que esta materia se da aquí en la Facultad de Ciencias, pues Rodrigo Quian es un neurocientífico que primero fue físico, después fue matemático y después se dedicó a realizar estudios de neurociencia. Es decir, parece que pues justamente las habilidades que tenemos los físicos y los matemáticos pues nos permiten entender muchísimas más cosas de la neurociencia que las personas que estudian directamente medicina o que las personas que estudian otro tipo de cosas
y que después se dedican a la neurociencia. Es decir, al final de cuentas, la matemática la podemos ver como la ciencia de las estructuras, como bueno, no la ciencia, pero sí el estudio de las estructuras, el estudio de las abstracciones, el estudio de cómo podemos construir interrelaciones entre diferentes objetos, diferentes ideas, y en términos abstractos, eso es como la matemática, ¿no? Es decir, si podemos ver cómo se relacionan ciertas estructuras, seguramente hay una estructura matemática que modela ese comportamiento, que modela ese proceso de abstracción. Y eso es lo que hace a la matemática tan poderosa. Si es el estudio, de esta forma, visto de esta forma, la matemática es una rama eminentemente cognitiva. Si podemos conocer una cierta estructura, entonces la matematizamos y la estudiamos. Y así surgen casi todas las estructuras matemáticas. Surgen como modelos cognitivos, como modelos que inicialmente somos capaces de pensar. Si hay una abstracción o si hay una estructura que no somos capaces de pensar, no hacemos matemáticas de ella, ¿no? Y en inteligencia artificial se están descubriendo varias que las computadoras pueden llegar a pensar, pero nosotros no, que no son propias de nuestra cognición, no son propias de nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces la matemática, pensada como una ciencia de la abstracción, como una ciencia de las estructuras, no es nada más eso, es una ciencia de las estructuras humanas. No estudiamos y no creamos ramas de la matemática de cosas que no podemos imaginar, de cosas que no podemos entender claramente. Sí, regreso. Entonces, se empiezan a hacer estos estudios sobre el hipocampo, empezamos a meter diferentes electrodos dentro del hipocampo para ver qué es lo que sucede, cómo se entiende, y siguiendo cosas que se ven en cálculo, siguiendo, a ver si les puedo preparar eso, siguiendo, sabemos que podemos estudiar la dinámica eléctrica pues usando las ecuaciones del comportamiento electromagnético dentro del cerebro. Es decir, las ecuaciones que modelan este tipo de comportamientos afuera son las mismas que funcionan dentro del cerebro. Entonces, no necesitamos meter un electrodo por cada neurona para más o menos saber dónde se origina un estímulo eléctrico. Podemos usar integrales de superficie, podemos usar diferentes Green-Gauss-Stokes para entender un poquito cómo se está disparando los estímulos eléctricos, simplemente sabiendo colocar en lugares muy precisos los electrodos para empezar a estudiar ciertas cosas. Entonces, bueno, a través de colocar electrodos dentro del hipocampo, se logró tener una resolución más o menos clara a nivel de ciertas neuronas, en qué momento se disparan los recuerdos. Entonces, un experimento que se hizo con muchos epilépticos fue empezarle a mostrar fotografías de gente famosa. Entonces, de repente a la persona epiléptica se le mostraba una foto de Tom Cruise y se trataba de identificar rápidamente dentro del hipocampo si había qué neuronas eran las que se disparaban cuando se veía la foto de Tom Cruise. Y después se le mostraba una foto de Oprah Winfrey, después una foto de Jennifer Aniston, después una foto de Cristina Aguilera, después una foto de, no sé, de varias personas famosas dentro del medio. Y lo interesante es que en un paciente se logró identificar una neurona que se disparaba con Jennifer Aniston, la actriz esta que aparece enfrente. Y lo interesante es que esta neurona no se disparaba con absolutamente ningún otro recuerdo. Si le mostraba una foto de cualquier otra persona, esta neurona simplemente no hacía absolutamente nada. Nada más se disparaba, nada más empezaba a generar estímulos eléctricos en el momento en el que reconocía a Jennifer Aniston. El experimento se volvió viral, se volvió algo que se mencionaba en todos los congresos de neurociencias. Se decía, miren, hemos descubierto por fin aquí en el hipocampo
una neurona que está relacionada con un concepto cognitivo. Y aquí es donde empezamos a relacionar el mundo de la cognición, el mundo del conocemos, con la biología, que descubre por fin que esto sucede en el hipocampo. Y se empieza a ver, y por eso lo pueden googlear, a esto se le llama la neurona de Jennifer Aniston, en honor a que la primera vez que se descubrió esta neurona fue justamente con este paciente que se le activaba esta neurona cada vez que veía Jennifer Aniston. Y lo interesante y lo que llamó más la atención es que no importaba cómo se demostrara la fotografía de Jennifer Aniston, siempre se activaba la misma neurona. Es decir, se le ponía una foto de Jennifer Aniston pues con el pelo corto, otra con el pelo largo, otra cuando estaba más grande, otra cuando era más joven, otra, no importaba cuál era el estímulo visual, encontrábamos una neurona que estaba encargada de abstraer con el concepto de Jennifer Aniston. De repente se le decía, con una voz robótica, una voz hecha por computadora, se le decía Jennifer Aniston, se volvía a activar la misma neurona, mostrando que el hipocampo es justamente el área del cerebro que se encarga de conectar todos los estímulos diferentes de las diferentes zonas del cerebro encargados de un cierto concepto. Después en otro paciente se descubrió la neurona de Anne Hathaway, la neurona de Tom Cruise, la neurona en cada uno de los pacientes se logró identificar neuronas específicamente encargadas de entender un concepto en particular. Y este experimento se ha realizado y se sigue realizando a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo del entendimiento de esto, ¿no? Entonces, algo interesante del hipocampo es que el hipocampo con qué áreas del cerebro está conectado el hipocampo. Es decir, bueno, ya vimos que el hipocampo sirve para guardar conceptos y que estos conceptos se relacionan de esta forma, es decir, se dispara y una neurona inicia su actividad y muchas zonas del cerebro la actividad esta se propaga eléctricamente por el resto del cerebro. ¿Cuáles son las zonas del cerebro con las que se conecta esta área, estas neuronas que detectamos en el hipocampo? Y pues una de las áreas principales con las que se conecta el hipocampo es con el lóbulo frontal, pero se conecta justamente con el área prefrontal. Aquí está el lóbulo frontal, y justamente en la parte de atrás del lóbulo frontal, lo vieran acá el lóbulo frontal, justamente donde el lóbulo frontal colinda con el resto del cerebro, ahí está el hipocampo chocando, ¿no? Entonces, ahí está chocando. Luego el lóbulo, también el hipocampo está conectado también con la parte de la visión. Está conectado con la parte de la visión y con la parte sensorial, mostrándonos que los conceptos pueden ser muy sensoriales, muy conectados con el resto del cuerpo, es decir, los conceptos son complejos, ¿sí? Pero más aún, está conectado con una zona que está aquí abajo del cerebro, que es la amígdala. Y la amígdala es la zona donde sentimos las emociones, donde está toda nuestra memoria sensorial, emocional del cuerpo. Entonces, esto es interesante cuando pensamos en una manzana. A ver, cierren los ojos tantito, piensen en una manzana, imaginen la manzana, saboreen la manzana, es decir, saborear la manzana, huelan la manzana y piensen en qué emoción se dispara con todo eso. Pueden observar que el concepto de manzana es un concepto muy rico. No solo se imaginan su color, su textura, se pueden imaginar su aroma. A veces imaginar el aroma es un poquito difícil, ¿no? Dependiendo la edad de la persona.
conforme avanza la edad, cada vez es más difícil recordar o más así nada más. Recordar el sabor, puedo imaginarme lo jugoso, puedo imaginarme tantito lo ácido, puedo imaginarme algunas partes de la experiencia de la manzana, pero recordar el sabor con mucha nitidez, a mí en particular me cuesta trabajo, no, la resolución del sabor se va perdiendo con la edad. Y, a ver, creo que alguien dijo algo en el chat. Todo el cerebro tiene neurotransmisores, pero la amígdala se encarga de unos bastante particulares, ¿no? Es decir, hay algunos neurotransmisores interesantes, como la serotonina, que tienen mucho que ver con la dopamina, que tienen mucha actividad dentro de la amígdala, pero los neurotransmisores se usan para una cantidad enorme de actividad metabólica dentro de la célula, no solo en la amígdala. Por ejemplo, para ver tu retina, en el momento en el que llega el estímulo de los conos y los bastones a la neurona basal, para que la neurona mande su estímulo hacia el cerebro, usa serotonina para poder hacer ese estímulo. Entonces también la retina está usando serotonina para un montón de cosas. Entonces uno puede, de repente se genera esta mala concepción de que la serotonina es la hormona que nos genera placer, felicidad y tranquilidad. Bueno, eso entre millones de cosas, como por ejemplo la testosterona. La testosterona se relaciona con exagerar la voluntad a través de un comportamiento particularmente agresivo, del enojo, de diferentes tipos de cosas. Pero no. Estas emociones son mucho más complejas, involucran un montón de procesos metabólicos y resulta que la testosterona también está involucrada en el crecimiento de los músculos o en ciertos procesos dentro de la voluntad del individuo. Entonces, sí, los neurotransmisores están generalmente involucrados en muchísimas cosas y se usan casi en todo el cerebro. ¿Sí? Más o menos. Vale, ahí en el chat nos pregunta Nicolás, ¿sabemos a nivel celular por qué el hipocampo se daña y qué significa que esté dañado? Y con eso, ¿hay otra forma de reiniciarlo? O no sé si lo comentaste ahorita, no se reinicia. El hipocampo se puede dañar por varias cosas. Hay muchos estudios, pues sobre todo con sustancias, ¿no? Lo que se trata de estudiar más en el cerebro también es a través de diferentes tipos de fármacos, qué tipo de zonas del cerebro se dañan y cómo se modifican las conexiones neuronales que hay en el cerebro después de consumir diferentes tipos de fármacos. Sabemos que la marihuana, por ejemplo, las conexiones largas dentro del cerebro se pierden. La marihuana favorece el que haya muchas conexiones cortitas, pero las conexiones largas se pierdan. Sabemos que el alcohol ataca las conexiones todas por igual. En particular, ataca fuertemente al cuerpo calloso. Sabemos que el tiner y estos otros aromas, estas drogas que se inhalan, destruyen particularmente más al cuerpo calloso que a cualquier otra área del cerebro, adelgazándola mucho, y eso genera ciertos problemas cognitivos en las personas, sobre todo problemas de aprendizaje, es decir, el cuerpo calloso se empieza a adelgazar, entonces tenemos ciertos problemas de aprendizaje y las personas, pues sobre todo el pensamiento lógico matemático y el entendimiento de la música se van perdiendo, ¿no? Entonces, sabemos que la cocaína genera patrones geométricos en la formación en las conexiones de las neuronas en el lóbulo frontal, generando lo que creemos que esos patrones geométricos favorecen la esquizofrenia, favorecen otro tipo de enfermedades. Entonces sabemos algunas cosas, pero pues todavía está todo muy en desarrollo, tomemos en cuenta eso.
El cerebro no se puede estudiar de manera directa. El cerebro lo analizamos pues, cuando la persona fallece o a través de la estimulación eléctrica, sabiendo que al momento de meter los electrodos lo vamos a dañar. Estudiar el cerebro es difícil pues, en esos términos. Y recientemente con las tomografías pues, podemos estudiar qué zonas del cerebro están más activas, pero no tenemos una visión temporal de cómo funciona el cerebro, porque las tomografías tardan mucho en tomarse. No podemos hacer animaciones de cómo se van propagando estos estímulos eléctricos. Sabemos por estudios de laboratorio, ¿no? En cultivos de neuronas y cosas por el estilo, sabemos que los estímulos eléctricos se van transmitiendo, pero no tenemos una noción completa de lo que pasa dentro del cerebro. Apenas hace unos meses logramos tener el primer mapa de un cerebro completo y es un cerebro de mosca, una mosca de la fruta. La primera vez que tenemos un mapa completo de cómo se conectan absolutamente todas las neuronas del cerebro de un animal. El primero que logramos hacer es el de la mosca de la fruta. Pensar en que vamos a poder tener el mapa completo de un cerebro humano, pues todavía estamos bastante lejos de poder llegar a hacer esa hazaña. Pero por ciertas zonas estamos tratando de entender cómo se van haciendo estas conexiones. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. No me di cuenta, ya son las 8. Me interesa mucho que estudiemos qué pasa en el hipocampo, cómo se van construyendo ahí los recuerdos, para que podamos pasar a la siguiente etapa, ¿vale? Entonces, tienen que hacer equipos de 2, por favor. Pónganse de acuerdo en el chat del grupo para que puedan hacer estos equipos. Y les voy a poner una lista de las corrientes epistémicas que me gustaría que estudiaran y que presentaran aquí en la clase. Los que están en línea igual, pues la conexión, la presentación sería con el proyector online, para que los que están aquí presentes también puedan ver la presentación. Y la presentación va a ser más o menos de 10-15 minutos, no más, donde se presenten las principales cosas de esa corriente epistémica sobre lo que les tocaría. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense mucho. Los que están en línea, se cuidan mucho. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.